tal, amigas y amigos? Es un gusto que nos acompañen en esta emisión de Justa Causa, este podcast jurídico dedicado para aprender un poquito más acerca del mundo del derecho. Y qué gusto que nos acompañe para esta emisión el doctor Ricardo Tapia. Él es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAM. Doctor, qué gusto que esté con nosotros por primera vez en el podcast. Así es un gusto estar contigo, Michelle, y celebro mucho este ejercicio de este tipo de podcast porque abonan mucho a la difusión de la cultura jurídica y a la divulgación del conocimiento universal. Muchas felicidades. Justo eso es lo que queremos, doctor. Empezar a indagar en ese mundo jurídico, pero también pues empezar a dar una visión para los nuevos estudiantes del derecho, ¿no? Del derecho y por supuesto de algunas carreras afines. Hay un tema que queremos platicar con usted que tiene que ver con los efectos que pues están en materia de derecho penal, de la dimensión objetiva de los derechos fundamentales, pero déjeme ir por partes. Primero, ¿a qué nos referimos con derechos fundamentales? Paso número 1. Bien, los derechos fundamentales son los derechos humanos positivizados. Los derechos humanos filosóficamente son aquellas prerrogativas que debe tener el ser humano por el hecho de serlo, punto. Sin embargo, eso queda como muy a la deriva, más en el campo de la filosofía, cuando esa idea de esas prerrogativas se positiviza en un texto normativo constitucional o en tratados internacionales que son textos fundamentales. Esos derechos humanos, ya con una dimensión de juridicidad, se denominan derechos fundamentales. Perfecto. Ahí entonces, y también pues marcando la diferencia que podríamos tener entre derechos humanos y derechos fundamentales. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una dimensión objetiva? Sí, es algo muy interesante. En Alemania, en el año de 1958, el Tribunal Constitucional de la entonces República Federal Alemana, al resolver un caso, sería algo así como un amparo directo aquí en México, es el caso Lut, el fallo Lut, observa que en ese caso era un caso civil que tenía que ver con una persona que era un crítico de cine que había manifestado que públicamente que no fuera la gente a ver una película de un señor de apellido Harlan porque había sido pro-nazi. Harlan lo demanda en vía civil y básicamente el tribunal de primera instancia dice, pues el señor Lutz se tiene que callar la boca porque está afectando las entradas al cine del señor Harlan. Cuando eso llega a... Es un caso a lo mejor como de censura. Alguna cosa así, y cuando llega el tema al Tribunal Constitucional, aunque se planteó en vía civil, el Tribunal Constitucional observa y dice, aquí hay derechos fundamentales en juego, que es la libre expresión de las ideas. Entonces, aunque el tema era civil y aunque ese no era el tema del debate, el tribunal dice, bueno, aquí los derechos fundamentales tienen una dimensión objetiva en el sentido de que siempre van a permear, impregnar, irradiar su efecto en todas las demás normas del sistema y en todas las instituciones del sistema. Entonces, estos derechos fundamentales se vuelven realmente directivas, principios generales que tienen que permear, reitero, a todas las demás normas del sistema y a todas las instituciones para encuadrarlas, adaptarlas, encauzarlas, reciclarlas, mutarlas, adaptarlas a lo que son los derechos fundamentales. Esto es, todo el sistema debe ahora estar frecuenciado a los derechos fundamentales. Esa es la dimensión objetiva. Oiga, es interesante entonces el planteamiento porque quizá cuando nosotros recordamos hasta nuestras clases de teoría general del proceso nos hablaban de la litis cerrada, ¿no? Y de pensar que el juzgador entonces pues no podía ir más allá. Hoy hablando de derechos fundamentales pues sí se puede generar entonces el debate. Sí, inclusive ya entrando un poco en la materia, esta idea del tribunal alemán empieza a permear en otros países. Esto fue en el 58, en el siglo pasado, pasa por muchos países. En lo que nos interesa a nosotros, a España, llega en la década de los 80, a América llega a principios del siglo XXI, México siempre llega tarde a las fiestas, a México llega esta idea en 2014 como tesis aislada, y en 2016 una jurisprudencia
de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que como rubro tiene dimensión objetiva, o más bien derechos fundamentales, su doble dimensión, la dimensión subjetiva como todo derecho y la objetiva. Y hay un caso muy interesante, que es el caso Ayotzinapa, que resuelve... Que este año justo se cumplen 10 años de la desaparición de los 43 jóvenes. 43 jóvenes. Hay un amparo en revisión que en 2019 resuelve el Tribunal Colegiado del 19º Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, y ahí se concede el amparo en una parte a los inculpados, estamos hablando del sistema anterior penal, y en otra parte a las víctimas. En la parte de los inculpados es muy interesante porque cuando estos llegan a la declaración preparatoria, el tribunal colegiado, ya al observar el amparo en revisión, dice: aquí hay constancias de que llegaron visiblemente golpeados. Y si llegaron visiblemente golpeados, entonces, en aplicación de esa dimensión objetiva, el juez de la causa debió suspender la audiencia y mandar investigar de manera oficiosa y aplicar el protocolo de Estambul. Y entonces la solución que encuentra para conceder el amparo en esa ruta del tribunal colegiado es la siguiente: dice, repóngase el procedimiento desde esa declaración preparatoria en la preinstrucción. Habían pasado de las 72 horas aproximadamente 2 horas. Dice, repóngase a partir de ahí suspéndase el procedimiento y con base en las constancias que hay, aplíquese el protocolo de Estambul con los peritos que correspondan y dése una dilación de 10 días. Una vez que dentro de esa dilación de 10 días se aplique el protocolo de Estambul y se presente su resultado, continúese el plazo de las 72 horas, o sea, quítesele la pausa al reloj y corran las otras 70 horas. Nosotros lo que nos enseñaron en la escuela en procesal penal era que el plazo constitucional era sagrado, claro, y que por ningún motivo se podía parar. Bueno, ahora sí hay motivos para que se pueda parar eso, adaptar, modificar, mutar, reencauzar, que es cuando hay derechos fundamentales de por medio. Ese es un ejemplo. Oiga, es interesante cómo le ganamos al debate, porque sobre todo en el caso de Ayotzinapa hay también mucho debate en torno al tema político, ¿no? Y el pensar, el que se ponderen estos derechos fundamentales de las personas que están pues siguiendo en este proceso penal, que hay imputaciones sobre ellas, y de repente pues vemos desde el Poder Ejecutivo, ¿no?, que hay como estas críticas en que si los juzgadores pues están dejando a todos en libertad. ¿Cómo empezamos a combatir también pues ya desde un ámbito de esta dimensión objetiva de los derechos fundamentales ese tipo de discursos que van en contra del debido proceso, ¿no? Sí, bueno, acá en esa ruta, en cumplimiento del párrafo tercero del artículo primero constitucional, que en México dice: todas las autoridades dentro de sus competencias deberán de promover, proteger, respetar, garantizar los derechos fundamentales, etcétera. Pues bueno, aquí el que los debe promover, respetar, etcétera, es el Ministerio Público en primera instancia. ¿Cómo? Pues haciendo una buena investigación. Si realmente a él es al que le corresponde hacer una buena investigación, imputar, acusar con profesionalismo, técnica, etcétera, pues bueno, eso es lo que debe hacer, ¿no? Ahora, en esta sentencia, rapidísimamente, en la otra parte que se concede el amparo a las víctimas, se observa ahí que hubo un carpetazo que le dieron, como se dice, a la investigación. Se dijo que los 43 habían sido asesinados y quemados sus cuerpos en el basurero de Cocula, sí, en Iguala, Guerrero. Más adelante, con peritos argentinos y algunos otros peritos que incorpora la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se acredita que esto es una versión mentirosa. Y entonces aquí se observa que el Ministerio Público no tuvo independencia ni imparcialidad. ¿Por qué razón? Porque el investigado era el Ejército, la Policía Federal, además de la Policía de Iguala. Y en el organigrama
el Ejército y la Policía Federal dependen de manera directa del presidente de la República. Y del otro lado, esos eran los investigados. Y el investigador, que en ese momento en la estructura de la Fiscalía era el Procurador General de la República, también dependía en primer grado del presidente de la República. Investigados e investigador, dependiendo en organigrama en primer grado del presidente. Hubo una sentencia de la Corte Interamericana el año anterior, en el 2018, el caso Favela Nova de Brasilia contra Brasil. Hubo un caso prácticamente igual, incursión del Ejército Federal brasileño y de la Policía Federal brasileña. Brasil también es una federación, al igual que México. Desapariciones forzadas, etcétera, y lo mismo. Los investigados dependían en primer grado del presidente y el investigador, el equivalente aquí al Procurador General de la República, igual. ¿Qué dijo la Corte Interamericana? Ahí no puede haber independencia ni puede haber imparcialidad, y cuando eso ocurra, entonces créese una comisión de la verdad independiente. Y lo que hace aquí el que digamos que tribunal, se había intentado un poquito con la comisión de expertos que en su momento estuvo. Y entonces aquí el tribunal colegiado, que es algo de lo que poco se habla, lo que dice, bueno, si la jurisprudencia de la Corte Interamericana es obligatoria para los jueces mexicanos, porque eso ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues está esa jurisprudencia interamericana, yo la aplico, y entonces se crea para ese caso una comisión de la verdad. Para finalizar, ¿cuál es el efecto que tiene esa comisión de la verdad? Pues esa comisión de la verdad desplaza en las facultades de investigación del Ministerio Público, y entonces esa facultad del Ministerio Público que prevé el artículo 21 y el 102 de la Constitución, ahí se hace una excepción cuando no hay independencia ni imparcialidad, créese una comisión de la verdad. La dimensión objetiva de los derechos fundamentales, permeando, impregnando, incluso mutando o reencauzando normas de cuño constitucional, que es el artículo 21 y el 102. ¿Por qué? Para hacer prevalecer los derechos fundamentales. Entonces, esto ya no es un discurso solamente teórico o de derecho comparado, sino tenemos sentencias como la que acabo de mencionar en México, que fue el amparo en revisión 203/2017 del primer tribunal colegiado del 19º circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas. Doctor, pues como siempre muy ilustrativo todo el desarrollo del tema, y también pues para poder entender un poquito más este asunto, que seguro pues se va a dar todavía de qué hablar. Quizá pues no se logre resolver a 10 años, sino que todavía pues haya un desfase, pero ojalá lleguemos a ese derecho a la verdad. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, gracias. El doctor Ricardo Tapia, quien es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Gracias por acompañarnos aquí en Justa Causa. Yo soy Michelle Onofre y les esperamos en nuestra próxima emisión.